Mi compañero de carrera de la licenciatura editó fotos mías y de mis compañeras con inteligencia artificial, donde nos desnudaba y además estas fotos las distribuía y las vendía. En su iPad no solo tenía pues fotos mías, sino también tenía de otras compañeras que reconocí y solo pude reconocer a 8 compañeras de 166,000 fotos y videos que tenía. Bueno, 666,000 fotos y 2012 videos. No sabes en dónde va a parar esa foto porque una persona la crea, se distribuye y de ahí se van haciendo pues copias y llega hasta todo el mundo básicamente. Entonces tener esa incertidumbre de no sé en dónde está esa foto, no sé qué uso le puedan dar, no sé quién más me pueda violentar. Cuando nos enteramos fue que pues fue como un shock el estar pues intentar entender lo que estaba pasando y cómo había pasado, porque ni siquiera teníamos en cuenta realmente o sea, no entendíamos al 100% cómo es que él las editaba, las fotos. O sea, nos impulsamos entre las 8, ya que como veíamos el ánimo de unas de denunciar, como que otras se animaban, y poco a poco fue que pues las 8 sí nos animamos a denunciar y sabíamos que pues pasara lo que pasara, íbamos a estar ahí las 8 para las otras. Sabía que iba a ser largo y esto pasó en octubre, el 6 de octubre de 2023 y hoy, febrero todavía de 2025, pues no hay una resolución favorable. Todo este tiempo ha sido de investigación, ha sido complejo porque son delitos que se hacen en ausencia de la víctima, entonces es complicado probar, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, es que hay que prohibirlo, está malísimo, es muy malo que las chavas y los chavos estén haciendo eso. El sexting es el intercambio de mensajes o de fotografías, de imágenes de contenido sexual a través de redes sociales, a través de aplicaciones, ¿no? Entonces, el sexting, una de las cosas que desde Dominemos las TIC y también desde Social TIC, hay un poco lo que se dice es buscar construir algunos acuerdos, pero pues más bien es de nosotras saber hasta dónde queremos compartir. Eso es el sexting, y pues es una de las cuestiones que pasan, ¿no? Que pasan en línea y hay muchos sí no casos. Es una forma de violencia el sexting, digamos, es No, una forma es de una relación. práctica. Claro. Ajá, es una práctica. Ya el uso que se le dé a los contenidos. Exacto. La violencia digital es un término que se ha ido pues actualizando, por desgracia, ¿no? A través de muchas de las acciones que se han ido tomando, muchas de las violencias que han sufrido las mujeres dentro del espacio virtual, particularmente en Internet, ¿no? O el espacio digital. Hemos definido la violencia digital como toda acción que está justo premeditada y que se hace con dolo hacia alguna persona, pero que está mediada por las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, que pasan por mensajería instantánea, correo electrónico, redes sociodigitales y demás, ¿no? Y ha sido un trabajo arduo de muchas colegas activistas, creo que también desde la academia, poner en la mesa que la violencia digital se siente en el cuerpo, ¿no? Porque en un principio era de, ay, bueno, pero es que está pasando en Internet, no está pasando nada. No, la violencia digital ha cobrado vidas. Especialmente porque pues muchas de estas modalidades de violencia digital tienen que ver con mujeres ocupando espacios en el entorno digital, por eso también ¿no? Cuando llega todo estas como amenazas o incitaciones a la violencia o discurso de odio incluso en ciertas plataformas y demás, es porque las mujeres se hacen ver y son vistas y el patriarcado dice como, no, porque estas personas están ejerciendo sus derechos. La violencia digital tiene este componente que son las herramientas, ¿no? Que las herramientas tecnológicas y que por eso muchas veces se agudiza. Pero pues finalmente algo que se ha dicho desde siempre, que es la misma violencia racista, transfóbica, sexista, machista. Creo que en realidad el tema no son en sí mismo las tecnologías, sino quiénes están detrás de ellas y la forma en la que las estamos utilizando, porque las tecnologías no son el gran antagónico. O sea, los intereses capitalistas, los intereses políticos que tienen, que son súper
voraces y crueles, son en realidad esos intereses los que nos llevan a que las tecnologías sean utilizadas de una forma violenta, ¿no? Y que no sean espacios habitables. ¿Con qué contamos? O sea, ¿cómo está legislado este tipo de violencia que puede suceder en redes? ¿Quién nos protege? Pues no está legislado. Todas las tecnologías te pueden servir para muchas cosas, ¿no? Y también te pueden servir para violentar, ¿no? Y también han servido para violentar a las mujeres. Y entonces lo que vas a tener ahí es, pues que no hay legislación al respecto y entonces, pues, no hay delito que perseguir tampoco, ¿no? O sea, a nivel acceso a la justicia formal, ¿no? Pues que te vas al MP y dices, pues me amenazó, ¿no? Y resulta que si eres del Estado de México, pues la amenaza no es delito aquí, entonces pues qué pena, ¿no? Ahí cuando la mate, bien, a ver si podemos investigar su caso o se queda como los otros, ¿no? Este domingo se registra una gran movilización por parte de organizaciones civiles para crear conciencia sobre la violencia de género. Se realizará en diversas ciudades del país y del mundo. Este movimiento se llevará a cabo bajo el lema Vivas nos queremos. En México la marcha se realizará en 27 ciudades del país y la ruta en el Valle de México será de San Cristóbal Ecatepec, Estado de México, a Indios Verdes y de ahí al Monumento a la Revolución. Porque lo que empezó a suceder, por ejemplo, en el 2016 fue que empezamos pues fue como el boom de convocarnos en las marchas a partir de las redes sociodigitales, particularmente Facebook y Twitter en aquella época, ¿no? Entonces, por ahí del 24A, la idea del 24A se convocó a pues, una movilización de mujeres en contra de las violencias machistas. Entonces, obviamente, como ahí se empezó a generar un espacio de comunicación y de difusión y de convocatoria a que las mujeres marcharan, pues esa convocatoria fue muy grande, o sea, fue una cosa muy impresionante, o sea, sí recuerdo que fue así como eléctrico, ¿no? Porque no solamente fue en la Ciudad de México, sino que fue en otros estados. Entonces yo creo que a partir de ahí, no que antes no existiera la violencia digital, más bien, como que a partir de ahí hubo una visibilización de esta ola violeta, ahora en redes sociodigitales, y obviamente vinieron pues los trolls, los machirulos, ¿no? A violentar a las mujeres que estaban haciendo eso. Y entonces ya empezamos a hablar de otras violencias de las que no estábamos hablando, que es las violencias que estaban pasando en Internet. Y yo empezaba a ver que muchas mujeres tenían una relación muy íntima con estas redes sociodigitales. Yo dije, a ver, esperen, o sea, entiendo que sí están aquí, qué tal, pero las empezaron a ver como amigas, ¿sabes? Porque claro, fueron las que detonaron la ola violeta y claro, se empezaron a hacer pues los tendederos, la historia del Me Too, por supuesto que pasaron cosas, ¿no? Pero creo que nos estalló en la cara, ¿no? Porque no supimos qué hacer con ello después, no supimos qué hacer con la ola de violencia y no nos quedaba claro en ese momento que esas redes sociodigitales que estábamos utilizando para nuestra lucha no nos pertenecían, que las redes sociodigitales que estábamos utilizando para la lucha contra la violencia digital eran parte del problema. En el 2017, Luchadoras fue parte de un proceso para generar un informe sobre cómo se estaba viviendo la violencia digital junto a la relatora de la ONU, en el cual también participaron APC, la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, y SocialTIC. En este informe, pues en ese momento, 2017, apenas estaba como hablando de una manera mucho más abierta de qué era la violencia digital. Entonces, incluso el decir que el primer paso para enfrentarla era nombrarla, era un gran logro, o sea, poder distinguir qué era acoso en línea, qué era difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, qué era extorsión. Y pues en este proceso algo que se hizo fue un encuentro con periodistas, defensoras, todas mujeres, activistas, que nombraban el cómo estaban viviendo y atravesando la violencia digital. Y de ahí nacieron pues la tipología de las 13 formas de agresión, que ha sido un gran referente para muchas organizaciones en Latinoamérica. Ahí fuimos como por primera vez, ya pasando algunos años, fuimos por primera vez y creo que nos juntamos o nos viramos las caras y dijimos, claro, es que esto que está pasando hay que nombrar. Definitivamente me ha ayudado el que exista la ley Olimpia como un respaldo, una esperanza, incluso de vida. Yo creo que a muchas víctimas nos ha ayudado. En mi caso, pues a
aunque mi juicio salió con un fallo absolutorio, pues he podido llegar hasta ahí y su simple existencia y que se nombre este tipo de delito, en mi caso sobre la deepfake, entonces yo creo que lo principal es que reconoce, lo valida, hace que la sociedad cree conciencia y que incluso los potenciales agresores mínimo lo piensen 2 veces porque saben que tiene pues consecuencias. Ese cambio no se va a dar solamente con nuestra defensa, sino que también asuman la responsabilidad los agresores y que también asuman, ¿no?, esa responsabilidad y hagan reparación de daño, que lo señalemos, que, ¿no? Y no en un escrutinio público y no en una cuestión punitiva, también hay que buscar maneras, ¿no? Pero que sí, o sea, que sí, que también asuman su golpe, que también trabajen ellos, ¿no? Porque también, por mucha desgracia, la mayoría de las personas que ejercen violencia digital, no todos, pero lo son varones o son parejas de las chicas. Algo que también nos preocupa es las legislaciones como respuesta para solucionar los problemas. Lo estamos viendo, por ejemplo, como la llamada Ley Olimpia se está tomando como un ejemplo en otros países de Latinoamérica, cuando incluso aquí en México organizaciones de la sociedad civil y activistas han sido súper críticas sobre cómo funciona esta legislación y sobre qué se está fundamentando. Y podemos irnos también a ver cómo en Estados Unidos, cuando salió esta FOSTA Sesta, cómo terminó afectando a trabajadores y trabajadoras sexuales y a personas creadores de contenido erótico, afectando en su ingreso, ¿no?, y al simple derecho de existir en Internet. O sea, era una violencia sistémica impresionante porque si te eliminan, si no estás, o sea, creo que eso es una respuesta muy importante, ¿no? Como el que una plataforma te elimine del espacio digital te está diciendo que no eres válida, ¿no?, que no puedes ocupar este mundo. Ya le hablamos a los congresos y aprobamos la Ley Olimpia. Ya le hablamos a nuestras instituciones de Procuración y Administración de Justicia y va avanzando un protocolo y van avanzando condiciones para que al menos ya podamos denunciar. Ya le hablamos a nuestros gobiernos. Hoy tenemos incluso pues un respaldo grande, ¿no?, del gobierno para poder avanzar en la prevención, pero de nada serviría que fuera una Ley Olimpia excelsa, de nada serviría que tuviéramos los protocolos completamente capacitados para poderle dar la contención adecuada a las víctimas, si nos falta una tercera responsabilidad. La tercera responsabilidad es de las plataformas digitales, del sistema de datos, del sistema algorítmico que sí presenta un sesgo y que ese sesgo, desgraciadamente, termina perjudicando a las niñas y a las mujeres. Creo que se narra mucho Internet desde la violencia digital. Se habla mucho de violencia digital y cómo nos agreden y tal, pero también es importante narrar Internet desde una perspectiva de derechos, porque tenemos derecho a estar en Internet, a habitarlo a nuestro modo, a nuestros ritmos, y también a exigirle a las propias plataformas cómo queremos hacerlo, ¿no? Es importante que nosotros también empecemos a exigir más herramientas que nos permitan habitar estas plataformas, si son en las que decidimos estar, de una manera más segura, libre y placentera. Sí, el panorama es bastante desolador, sin duda, pero justo gracias a que hay un poder, siempre hay una resistencia. Entonces nos toca hacer la resistencia digital, ¿no? Nos toca hacer, el panorama tiene que ser ahora, ok, busquemos opciones, ¿no? Y vemos qué opciones nos funcionan, qué opciones están, ¿no? Hay muchas herramientas digitales que hoy utilizamos y que parecemos que no podemos vivir sin ella. Existen herramientas libres que no están alimentando a esos monopolios y existen, y las podemos construir entre todas y todos. Hay varias herramientas que podemos utilizar. El panorama es desolador, sí, pero sí hay un punto al final del túnel, pero para poder llegar a eso sí es necesario tener una responsabilidad y politizar las tecnologías, y eso es lo complejo, ¿no? Porque es difícil politizar el uso de las tecnologías, porque es como, pero esto es solo una herramienta. No, Internet no es solo una herramienta, es un espacio que se habita. Entonces, si tenemos un espacio habitable, ¿cómo hacemos para poder habitar ese espacio de manera más segura? Bueno, de entrada pensemos en construir otros espacios que no necesariamente sean
los que tenemos y que hoy no nos están sirviendo. No solamente ser usuarias de tecnología, sino también hacer nuestras tecnologías, saber que es posible, saber que existen comunidades que ya han estado trabajando y que tienen una cercanía diferente con la tecnología de la manera en la que las personas campesinas tienen contacto con el campo, ¿no? Hay que mirar la tecnología como un problema que nos atañe como sociedad, como humanidad, y buscar una resistencia desde la politización de la tecnología.